Que la paz de Dios sea con todos. Damos gracias a Dios, hermanos, por estar en esta reunión, porque nos permite reunirnos como pueblo de Dios para escudriñar las Escrituras, para analizar lo que la Biblia nos enseña. Hoy vamos a hablar de un tema concerniente a la voluntad de Dios, y es una pregunta. Vamos a escribirla. Casi no se escriben temas tan largos, vean, cortitos, pero este es un poco largo. ¿Estamos obedeciendo los mandamientos de Dios? ¿Estamos obedeciendo los mandamientos de Dios, los cristianos, los que pretendemos y queremos y deseamos ser la iglesia del Nuevo Testamento? Porque esa es nuestra lucha. Tratar de imitar a la iglesia bíblica, tratar de ser esa iglesia de la cual habla la Biblia. Entonces, nosotros tenemos metas como buenos cristianos, como hijos de Dios, y Juan capítulo 14, versículo 15. La palabra del Señor nos enseña, nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Un texto bien conocido y bien corto, pero con gran significado. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué hermoso pasaje. Este pasaje, hermanos y hermanas, está contextado y está entrelazado y unido con aquel texto de Hechos 2:42. Que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, los primeros cristianos. Este texto tiene relación con Mateo 28, versículo 20, que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y aquí, dijo Jesús, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¡Qué bonito! Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los mandamientos expresados en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42. Los mandamientos expresados por Jesús en Mateo 28:20, que guardemos todas las cosas. Siempre he tratado, hermanos, de enfatizar cuáles cosas, cuál doctrina. Yo quiero que ustedes confirmen con un amén en las cosas que estamos haciendo para ver si somos la iglesia verdadera de Cristo. Porque en la iglesia verdadera de Cristo está identificada en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces, si nosotros somos esa iglesia verdadera de Cristo, ¿estamos seguros de obedecer la doctrina de Cristo? Porque eso es nuestra meta, ¿verdad? Tratar de obedecer los mandamientos de Cristo expresados a través de los apóstoles. Qué bueno. Estamos seguros, hermanos, de los siguientes mandamientos. Voy a ir enumerando uno por uno y usted nos va diciendo amén, si usted está de acuerdo y si cree que lo estamos haciendo bien. Por ejemplo, cantamos sin instrumentos, hermanos, bíblicamente, porque así lo enseña el Nuevo Testamento. Por ejemplo, practicamos la cena del Señor, el memorial, cada domingo, comiendo ese pan sin levadura y ese jugo de uva que representa la sangre de Cristo y el cuerpo de Jesús. El pan
Cuando participamos de esto, hermanos, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios porque eso hacía la iglesia original? Cuando participamos del ofrendar, que ofrendamos cada domingo, según propone nuestro corazón, cada uno, solo el domingo, porque es el mandamiento, ese día, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios en esa parte? Amén. Cada uno de estos puntos tiene sus textos correspondientes, pero solamente estamos haciendo un resumen. ¿Estamos tratando, hermanos, de adorar a Dios decentemente y en orden? Como dice 1 Corintios 14:40. Claro que estamos tratando de hacerlo así. Hasta el momento todo va bien. Hasta el momento todo está perfecto. Todo está bien porque lo estamos haciendo así como está escrito, hermano. Juan capítulo 13. Un poquito atrás del texto que leímos está Juan 13, versículo 34. Dice, este mandamiento también, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Estamos amándonos, hermanos, unos a otros como el Señor nos ha mandado? ¿Dónde está el amén? ¿Estamos cumpliendo con este mandamiento de amarnos unos a otros como el Señor Jesús nos enseñó a amarnos? Porque a veces nosotros podemos pensar que esto no es necesario si estamos practicando la doctrina de Cristo de una forma externa y superficial. Pero ¿qué hay de ese mandamiento interno del corazón y de nuestra mente? De amarnos unos a otros como Cristo nos enseñó a amarnos. ¿Es un mandamiento? Sí, es un mandamiento. Y dice el texto, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Qué bonito este pasaje, hermano. Es la voluntad de nuestro Señor que practiquemos este mandamiento sublime, un mandamiento especial, un mandamiento precioso que cubre multitud de mandamientos. Así es. El 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Este es un amor, hermanos, muy especial. Un amor que el Señor demanda que haya entre su pueblo, entre la hermandad. Y aunque no es un mandamiento nuevo, porque en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 20, versículo 16, el Señor nuestro Dios dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay que amar al prójimo como a sí mismo. Si el Señor nos manda a amar a los extraños como a nosotros mismos, ¿cuánto más a nuestros hermanos? ¿Entienden? ¿Cuánto más a nuestros hermanos? Si nos manda amar a quien no conocemos, al prójimo, que puede ser cualquier persona o toda persona, cuánto más a los hermanos. Entonces, hermanos, este es un mandamiento maravilloso. Dice Romanos 13, leemos ese pasaje, contextado con este pasaje, Romanos 13, 8 y 9. Este texto ya lo hemos leído también en otra ocasión. Dice, no debáis a nadie nada. Estoy leyendo Romanos 13, 8 y 9. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. De esto estoy hablando yo. El amor entre el pueblo de Dios, entre los hermanos, cubre multitud de mandamientos. 9. Porque cuando amamos, no practicamos lo que dice el 9.
Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Mateo capítulo 22. En Mateo 22, estoy hablando de un mandamiento, hermanos, del cual es posible que haya carencia en la iglesia. Es posible que carezcamos de este mandamiento, y es posible que carezcamos de o tengamos este problema. Dice la Biblia, Mateo 22, 37, enseñanza directa de nuestro Señor. 37, Jesús dijo, vamos a leer hasta el 40, de Mateo 22, 37. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué nos está enseñando entonces Jesús en estas escrituras? Fíjese, hermano, que es tan importante para Jesús la relación entre los hermanos, el buen trato y relación entre su iglesia, entre su pueblo, tanto que es repetitivo en las palabras de Jesús. Si usted lee otra vez Juan, el libro de Juan, capítulo 15, versículo 12, la palabra de Dios, después de decirnos allá en el 34 y 35 del capítulo 14, también el 15, 12 dice así: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Vea el versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces es un mandamiento, hermano. Es un mandamiento. Amarnos unos a otros, como hermanos en la fe, como iglesia, como pueblo. Este es el mandamiento. El 3, 23, siempre de Juan, lo dice otra vez. 3, 23. Vamos a leer, permítame, estamos aquí. No, este no es, no estamos aquí. Este texto no lo anoté bien. Pero está repetitivo en la Escritura. Hay muchos textos más que nos enseñan, hermanos, a amarnos. Eso es lo que esperamos nosotros cuando llegamos al cristianismo. Esa buena armonía, esa paz, esa comunión entre hermanos. Cuando leímos en Juan, capítulo 13, versículo 35, enfaticemos un poquito ese versículo. 13, 35. La palabra de Dios dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor unos con otros. Es que esto es notorio. Entre la hermandad, entre la relación, entre la visitación, entre el compartimiento, entre el preocuparnos unos por los otros. Eso es el amor. El amor no es decir yo amo a mi hermano. El amor no es decir yo lo amo, yo quiero a mi hermano porque así dice Dios que hay que quererlo. Pero no hacemos nada por el otro hermano. No nos preocupamos del uno por el otro. Amamos solamente de voz, de palabra, de dicho, de pensamiento, pero no de acción.
El amor del cual Jesús nos está enseñando a amar no es ese. No es de labios, es de acción. Porque en esto conocerá el mundo, dice el Señor, que son mis discípulos. Porque el mundo va a ver las acciones del pueblo. El mundo va a ver cómo actúa la iglesia. El mundo va a ser testigo. Jesús lo dijo. Porque el mundo está puesto sus ojos en los hijos de Dios. En los hijos de Dios. El vecino se da cuenta si llegan hermanos a visitar al enfermo. El vecino se da cuenta de aquel hermano que está pobre y desnudo, que no tiene nada. Y se da cuenta si el hermano llegó a visitarlo. El vecino se da cuenta si la iglesia o los hermanos están atentos de aquel pobre, menesteroso, hermano pobre y desnudo y que no tiene nada y está solo y abandonado. El pueblo que lo rodea se da cuenta si la iglesia muestra su amor para con él o no. ¿Se da cuenta el mundo de nuestras acciones, hermanos? ¿Estamos para hacer luz para el mundo? Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Tratando, hermanos, de imitar el amor de Jesús. Entonces el mundo conocerá este mandamiento. ¿Sabe usted que sí comenzó la iglesia? Así inició el cristianismo, pero en base del tiempo y los años y los siglos, el cristianismo se ha ido cambiando y se ha venido transformando en un cristianismo frío, en un cristianismo tal vez tibio, no caliente, sino tibio, buscando el rumbo de hielo, en un cristianismo en donde todo es superficial, externo. El cristianismo se ha venido cambiando y no es el mismo que fue en el principio. Y si tratamos de ser esa iglesia original del Nuevo Testamento, hagamos lo que ellos hacían. Hechos capítulo 2, nos dice la Biblia. Hechos capítulo 2, nos dice la palabra de Dios del 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Nos estará faltando algo a nosotros, hermanos? ¿Nos estará faltando el tener en común nosotros también como hermanos a través del amor y las buenas obras entre el cristianismo? Nos estará faltando el tratar de tener en común entre nosotros. Tener en común es lo que Hebreos 13, ahí por el versículo 12, la Biblia nos dice. Que debemos ser generosos. Terminamos de leer este versículo. Todos los que habían creído, hablamos del cristianismo al principio, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, esta es la muestra del amor en aquel tiempo, y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, no al pastor, porque ahora los pastores evangélicos citan este versículo para robarle a la gente. El pastor cita este texto mal citado para decirle a la gente que lleve lo que pueda, pero para él. Pero el texto aquí está hablando, hermanos, para los necesitados de la iglesia. Si usted puede, si tiene la capacidad de dar al que no tiene, hágalo. Si usted tiene la capacidad de ayudar al pobre, aquel que necesita, aquel que usted sabe que está pobre y no tiene nada, y usted tiene lo suficiente, o tal vez lo necesario, comparta eso con él. De eso está hablando la palabra del Señor. Los primeros cristianos miraban eso, y no necesitaban que alguien les mandara a hacerlo. Ellos observaban a sus hermanos. Pero parece ser que nosotros venimos a la reunión, nos sentamos, no dialogamos con el hermano, no averiguamos cómo está el hermano, no platicamos con el hermano, cómo está, qué le pasa, tiene trabajo, cómo le ha ido, hermano, algún problema con usted, cuál es su problema, en qué le puedo ayudar.
Nosotros somos un cristianismo, hermanos, que venimos, nos sentamos y nos vamos y no nos damos cuenta de más. Creemos que el domingo es el día de estar reunidos, sentados, adorando y eso es todo. Creemos que el sábado a las 3 ese es nuestro deber, pero de ahí todo terminó. Y queremos que nos halle Cristo así. Y yo no creo que eso sea suficiente. Hay mucho más en el cristianismo bíblico que hacer. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo le estoy diciendo este texto ahora para que vayamos y vendamos y regalemos lo que tenemos. Pero sí, el texto aplica a que cuando sepamos de alguien que necesita, ya sea hermano o que no sea hermano, hay que tratar, hermanos, de mostrarle nuestro amor. El amor se demuestra con algo. No hagamos como dice Santiago, el siervo Santiago en la carta de Santiago, que dice que le decimos al hermano, Dios te bendiga, que te vaya en paz, que te vaya bien y que Dios te bendiga. Ve en paz. Pero no le das, dice Santiago, las cosas que necesita. Ese no es el cristianismo, dice Santiago. Si oramos a Dios por la necesidad del hermano, si después de hacer la oración por aquel pobre hermano que sabemos que no tiene, después de orar, tome sus 2 libras de frijoles, sus 2 libras de arroz y llévesela. Después de la oración, haga la acción. No solo oremos, y no solo pensemos, y no solo, como dice aquel dicho de aquel anuncio, ¿verdad? Tu lástima no ayuda. Pero tus acciones sí. Hermanos, el cristianismo es de acción. Y no solo lo que yo comencé diciendo al principio. Porque a veces el cristianismo actual se ha conformado a que cantamos en instrumentos. Es bíblico. La cena del Señor cada domingo. La ofrenda solo el domingo. Que la oración solo un hermano, porque ese es el orden bíblico. Y ahí nos vamos con esos mandamientos. Y creemos que eso es todo para nosotros. Yo creo que estamos equivocados. Tenemos que aumentar nuestra práctica interna de nuestros sentimientos entre la hermandad. Entonces, dice aquí, y perseverando unánimes cada día en el templo. Ellos se reunían todos los días. Nosotros no podemos, por algunas circunstancias. No podemos reunirnos todos los días, pero aquí los primeros cristianos, dicen 46 cada día, estaban tratando de perseverar y aprender y estar juntos con los hermanos. Porque era una alegría, era una desesperación por estar con los hermanos. Era un gozo, pero ahora creo que ni reunirnos queremos algunos porque no queremos ver al otro hermano. ¡Qué tristeza! En el cristianismo original, hermanos, los cristianos se reunían todos los días porque existía un verdadero deseo de estar con los hermanos, de hablar con los hermanos, de adorar juntos a Dios y de edificarse juntos. Ese era el cristianismo. Y a veces en la iglesia del Señor, en nuestro tiempo, llega un momento que cuando se sale de la casa para el culto, ¡pum!, le hace el corazón. Y ya no quiere. Y va medio a la fuerza, porque va a ver al hermano o a la hermana que no puede ver. Porque va a ir y tiene que darle la mano al hermano o a la hermana que no quiere ver. Qué triste esa situación si fuera así para nosotros. No lo quiero dar por hecho, pero digo si fuera así. Es triste y vergonzoso para Dios. Dice alabando a Dios, y yo quiero llegar al 47. Y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Cómo dice su versión, Adilio? Teniendo favor con todo el pueblo. Alabando a Dios y disfrutando de la estimulación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Al grupo de los verdaderos cristianos, ¿verdad? La iglesia de Cristo. Los añadía el Señor, pero ¿qué había antes de eso? ¿Cómo dice? En la primera parte del texto 47. 47 dice, alabando a Dios y disfrutando de la estimulación general del pueblo. Disfrutando de la estimulación general del pueblo. Primeramente se puede aplicar al pueblo mismo de la iglesia de Cristo, entre hermanos.
Si lo contestamos con Hebreos 10:24, que dice estimulándonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Es posible que se aplique en este aspecto, pero yo he leído otras versiones que dice también que el pueblo que no era cristiano los miraba con asombro y con aprecio a la iglesia. O sea, los vecinos, el mundo, miraba a la iglesia y se daba cuenta de ese cristianismo, cómo se movía, cómo obraba, cómo actuaba. Leyendo varias versiones en este pasaje, todo el pueblo de Jerusalén se daba cuenta de ese cristianismo y de sus movimientos, de sus acciones. Es lo que yo decía. Se da cuenta el pueblo de Moncagua lo que hace la Iglesia de Cristo. Somos Iglesia de Cristo influyente en Moncagua, de una forma positiva o de una forma negativa. ¿Cómo estamos viviendo como cristianos? ¿Somos notorios como Iglesia de Cristo en Moncagua? Yo creo que tenemos que tratar de hacer la diferencia en todos estos aspectos y no solamente en aquellos. Es una situación, como decía, cuando yo decía que la reunión debe de ser un deseo intenso por estar con los hermanos. La reunión debe ser una alegría y un gozo de podernos ver y saludarnos y hablar, gozarnos como pueblo de Dios, de la misma esperanza y del mismo amor, de la misma fe, y poder hablar con libertad. Pero cuando se siente aquel sentimiento de que ya no se va a gusto al culto, que ya no se va al culto con aquella alegría, con aquel impulso, con aquel ánimo, entonces, hermanos, ya no se quiere juntar con alguno. ¿Quién será? ¿Quién podrá ser? Solo usted lo sabe y Dios. ¿Quién podrá ser aquel con el cual yo no quiero ni juntarme? O al cual no le quiero dar la mano, o con el cual no quiero platicar o hablar. ¿Quién será de mis hermanos en el pueblo de Dios? Porque no quiero juntarme con, no quiero hablar con, no quiero ni saludar. Aquí no, aquí en la tierra, aquí como iglesia no, pero ¿y en el cielo? En el cielo, hermano y hermana, estoy tratando de tocar su conciencia. Pero en el cielo, hermanos, ¿podremos vivir así? ¿Podremos ir al cielo con esta actitud? Señor, yo quiero estar allá, retirado de este. Señor, no deje junto a mí a este, como el Señor dice, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Moradas está hablando de hogar, de una mansión celestial para cada uno. Entonces viene usted y va a elegir una mansión retirada de la del otro. Y averigua dónde va a estar la dirección de aquel, sí, porque yo déjeme más largo, no quiero estar cerca de fulano. ¿Se puede en el cielo eso? Ya lo siento calladitos. ¿Se puede en el cielo eso? No, hermano, no se puede. ¿Se puede aquí en la tierra eso? ¿Se puede aquí hacer eso? Aquí nos damos gusto. Aquí nos damos gusto. Aquí lo hacemos. Pero yo quiero hacer una pregunta. Si Cristo viniera hoy a la 1 de la tarde, después del culto, si Cristo viniera hoy como a las 12 del mediodía, después del culto, si Cristo viene hoy, ¿cómo nos encontraría? Analícese usted mismo. ¿Cómo me encontraría el Señor? ¿Cómo? Ilsa. ¿Podremos ir al cielo? ¿Podremos gozar de esas mansiones? ¿Podremos lograr lo que tanto hemos anhelado?
si Cristo viene hoy mismo y nos encontrara en esa circunstancia, no lo creo. No lo creo. La Biblia nos enseña, hermanos, cómo quiere encontrarnos Jesús. Primera de Juan 2:9. Primera de Juan 2:9. Así quiere Jesús encontrar a su pueblo. Primera de Juan, capítulo 2. Leemos, por favor, 9 al 11. Primera de Juan 2, 9 al 11. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar de toda maldad. Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él quiere encontrarnos en paz, en amor y en armonía entre los hermanos. ¿Cómo quiere Jesús encontrarnos, hermanos, cuando Él venga? Nos quiere encontrar, hermanos, practicando todos sus mandamientos. Todos los mandamientos completos. El capítulo 2, versículo 9. 2:9. Sí, 2:9. Dice, el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Amén. El 2:9 de Primera de Juan. Así nos quiere encontrar Jesús. Dice, el que dice que está en luz, es decir, el que dice que es cristiano, el que es cristiano, el que se reúne todos los días, está en la reunión, pero aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, está en pecado. El 10, el que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así es. Lamentablemente esta es una verdad muy triste. El Señor no nos quiere encontrar así, en este estado espiritual. Entonces, hermanos, debemos aprender. Vamos a un mandamiento más, a ver si lo estamos guardando. Vamos a ver este mandamiento, que casi siempre he predicado sobre este tema. Ahora véalo nuevamente, no nos vamos a cansar de leer la Biblia. Mateo 18:15. Porque está hablando siempre en relación del amor. Y cuando hay amor, el 18:15 de Mateo se cumple. Si hay amor, va a cumplir usted Mateo 18:15. Texto que hasta de memoria lo sabemos. Por tanto, si tu hermano te ofende, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, ha ganado a tu hermano, porque el fin es que los dos hermanitos vayan al cielo. El fin es que los dos hermanitos estén en paz y se arreglen si alguna diferencia tienen. Aquel hermano o hermana que no quiere reunirse, que no quiere la reunión porque no quiere ver al hermano, no quiere saludar, no le quiere dar la mano, cualquier cosa que sea, que sienta que no quiere ni siquiera reunirse, vaya, arregle con su hermano o hermana. Esa es enseñanza de Jesús y es un mandamiento. ¿Lo estamos practicando, hermanos? Entonces hagámoslo. Entonces practiquémoslo.
y revivamos el amor para con nuestro hermano y hermana, tratando de no tener pena, tratando de no tener vergüenza, hablar con él abiertamente y con amor. No tengamos ese miedo, porque si tenemos ese miedo tropezador, tal vez del orgullo de no querer humillarme ante mi hermano o mi hermana para hablar y decirle si en algo te he ofendido, perdonadme, o ponernos en paz mientras que estamos en el camino, como dice el capítulo 5 de Mateo. Si no tenemos ese valor, olvídese que entrará al reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos no puede entrar alguien que no esté dispuesto a perdonar y a ser perdonado. Alguien que no esté dispuesto a humillarse delante de Dios y delante de su hermano, no puede. Porque en el cielo entrará gente especial, hermano. ¿Sí o no? En el cielo entrará gente especial. Y por eso nos estamos preparando en esta tierra. Mientras estamos aquí, nos estamos preparando para poder entrar. Pero ay, si no nos estamos preparando como se debe. O si hay algunas cosas que las estamos engavetando y solo estamos dejando afuera las más fáciles. No, saquemos de allá del fondo, de la gaveta, todo el resto y pongámoslo por obra, porque el Señor quiere que así sea. Entonces, hermanos, en el capítulo 5, atrás de Mateo, también dice, si hay amor, ¿verdad? Si hay amor entre hermanos, vamos a venir y practicamos este mandamiento. Qué bonito. El capítulo 5, por favor, y vea lo que dice el 22 al 25. Capítulo 5, 22. Pero yo digo, dice, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio, o sea, aquí vienen las ofensas, a su hermano, será culpable ante el concilio. Y no está hablando el Señor de aquí, de la tierra, está hablando espiritualmente de ante el concilio divino, ante el tribunal celestial. Y cualquiera que le diga cualquier ofensa al hermano, que lo ofendió, lo trató mal, quedará expuesto al infierno de fuego. De eso está hablando el Señor. Ah, pero no termina aquí, lea el otro, el que sigue. El 20. Vea lo que dice allí. 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que Cristo venga y te halle de esa manera, descuidado, emproblemado y sin arreglar en el camino o mientras tengamos tiempo de arreglar las diferencias entre hermanos. Tratemos la manera, hermanos, de hacer esto para poder entrar al cielo, para poder gozar de la vida. Cuando esto no se hace es porque no hay amor para el hermano. Existe un pequeño recelo y no se quiere hacer. Cuando esto no se practica, vienen otros pecados detrás. Cuando esto no se hace, de hablar con el hermano en privado, de arreglar el asunto en privado y ponernos en paz en privado con el hermano y tratar de ir en paz, esto trae consecuencias terribles. Dice Lucas 17, un texto paralelo que Jesús también nos enseña, es que la Biblia está llena de doctrina, hermanos, doctrina moral, de doctrina de nuestra moralidad, nuestra forma de comportarnos como pueblo de Dios en amor. Lucas 17, 3 y 4. Dice la palabra de Dios, el 3 y el 4 de Lucas 17. Mirad por vosotros mismos, cuídense ustedes mismos, dijo Jesús. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, diariamente, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Todos los días.
puede ofenderle cualquier hermano o hermana. ¿Está dispuesto, hermano y hermana, a perdonarle todas las veces en ese día? Eso es lo que hace el amor. De ese amor está hablando Jesús. ¿Ve usted que no es un amor fácil, cualquiera? Es un amor especial de que yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por mi hermano, a sacrificarme por mi hermano. Ese es el amor verdadero para con el hermano, y esto es lo que Jesús nos está enseñando entonces en estos pasajes. Si no lo hacemos así, hermanos, si no cumplimos con este mandamiento también de hablar personalmente con los hermanos individuales cuando hay alguna diferencia, esto va a traer terribles consecuencias. ¿Cuáles? ¿Cuáles son esas consecuencias, hermanos? Pues vamos a correr a decirle al otro hermano que no tiene vela en ese entierro. Vamos a correr a decirle al otro hermano para desahogarse con aquel otro hermano que ni sabe nada de eso. Ni siquiera cuenta se daba aquel hermano del problema de estos dos. Pero viene uno de ellos, carnal, no espiritual, que no ha entendido la Biblia, o la ha entendido pero no la quiere poner en práctica, está en desobediencia de ese mandamiento, viene entonces corre y se lo dice a un tercero. Y empieza a hablar en mal de aquel hermano o hermana. ¿Está bien ese asunto? Todos sabemos que eso no es correcto, pero lo practicamos seguido. Vamos y corremos y le decimos al hermano que el hermano fulano está mal, la hermana fulana esto y esto, hizo esto y esto, ¿por qué no hablar con él o ella? Nosotros estamos desobedeciendo muchos mandamientos a veces y no nos damos cuenta. Porque esa es la consecuencia. Si yo no quiero hablar con el hermano del problema, yo voy a hablar a otros. Y entonces vengo y pongo en mal o siembro discordia, siembro desconfianza en la mente de aquel otro hermano y aquel pobre quedó bien mal. Esto es lo que sucede cuando no se obedece todo corte parejo, en orden. Por ejemplo, vamos a Proverbios 6, esto es lo que va a pasar. ¿Qué pasa? Dice Proverbios 6, esto es lo que viene. Si usted no hace las cosas así como vienen ordenadamente y según la instrucción divina, que es el mandamiento de Dios, Proverbios 6, hermano, versículo 14. Dice la palabra de Dios, el 14. Perversidad hay en su corazón, anda pensando en el mal en todo tiempo. Vamos a cuidarnos de no andar pensando mal todo el tiempo. Dice del 12, vamos a leer del 12. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Quiere decir que la depravación no depende solo de andar ahí haciendo otras cosas, sino de lo que decimos, lo que hablamos, del hermano, del vecino, de quien sea. Hermano, eso es incorrecto. 13. Que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Guiña los ojos mirando, mira aquel. Pensando y hablando con este es el problema. (14) Perversidad hay en su corazón entonces, anda pensando el mal en todo tiempo. Siempre siembra discordia. ¿Qué es discordia? Enemistad, hermano, en desacuerdo. Ya que el hermano ya no está de acuerdo con aquel. Ya que el hermano ya no ve bien al otro hermano. Ya no le confía en nada. Le botó toda la poca confianza que aquel tenía en aquel. Esto es sembrar discordia. Por tanto, dice, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Las cosas que abomina Jehová son 7, dice el 16. Los ojos altivos,
Por supuesto, el que se cree grande, el que se cree más. La lengua mentirosa, aquel que habla cosas que no son, que no le constan, que no está seguro, pero las confirma. Las manos derramadoras de sangre, inocentes, estos son los que asesinan. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Este es el problema, esto es lo que viene, esto es lo que seguirá cuando no obedecemos los mandamientos anteriores. Entonces el pecado viene a crecer más, el pecado viene a aumentarse más y al final viene a hacer estragos, hace estragos en la vida de muchos. Y por eso debemos cuidar de obedecer todos los mandamientos del Señor. Gálatas 5, dice la Biblia. Gálatas 5, palabra de Dios nos enseña también dice así, 13 al 15 de Gálatas 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amémonos, hermanos, como a mí mismo. Lo que yo quiero para mí, hay que desearlo para el hermano. Pero si os mordéis, 15, este es el que habla a espaldas de su hermano, y no en bien, en mal. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, tened cuidado, hermano, que también no os consumáis unos a otros. Este viene a ser el problema cuando la cosa viene a crecer. Si es algún hermano débil en la fe, que no soporta nada, es posible que este se va a ir al mundo. Y eso es consumir al hermano, terminárselo. Y este se decepciona, ya no quiere seguir, ve que aquello está destrozado y se va al mundo. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Mirad que no os consumáis unos a otros. Consumirse se fuma, ya no está allí. Se ausentó totalmente. Tenemos que ser muy cuidadosos. Esto trae desánimo y desaliento, ganas de tirar la toalla, ganas de no seguir, y por eso es que tenemos que cuidarnos unos a otros. Seamos, hermanos, esa iglesia del Nuevo Testamento. Seamos esa iglesia imitando los ejemplos y los mandamientos de los apóstoles, imitando ese cristianismo del Nuevo Testamento. Y como dice Hebreos 13:16, vamos a hacer lo que el Señor dice con nuestros hermanos. Hebreos, dice la Biblia en el capítulo 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Así es, hermanos. Se trata, hermanos, de hacer todo lo otro y no la parte superficial del culto, no la forma estructural, literal del culto. Eso está bien, pero hay más que tenemos que aplicar a nuestra vida. Las prácticas internas del corazón, individuales para con nuestros hermanos y nuestro prójimo. Si no, hermanos, no podremos. Terminamos con Jeremías capítulo 7. La palabra de Dios nos enseña. Recuerde que Isaías capítulo 1, Dios le dijo al pueblo de Israel: ¿para qué venís a hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. Porque ellos estaban llenos de maldad y de pecado. El pueblo de Israel, en Isaías capítulo 1. Y Dios no aceptaba la adoración, como dice aquel pasaje de Mateo 18:15 o 5:22.
si traes tu ofrenda al altar, recuerde, la adoración no pasa del techo de la casa cuando hay problemas entre hermanos, cuando hay discordia, enojo y cuando no se puede ver al hermano. Esa adoración no llega al cielo. Dice Jeremías 7, 2 al 3. La palabra de Dios nos dice así. Capítulo 7, 2 al 3 de Jeremías. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra, le dijo Dios a Jeremías. Y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Nosotros somos adoradores de Dios ahora, como iglesia de Cristo. Adoramos y honramos el nombre de nuestro Señor. ¡Qué bien! Así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 3, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Debemos tratar de mejorar aquellas cosas, hermano, que solo usted y Dios sabe cómo las tiene. Debemos de mejorar nuestra vida. Caminos en este versículo quiere decir nuestra vida. ¿Cómo estamos? Capítulo 26, versículo 13. Nos dice también Jeremías 26, 13. Nos dice la palabra de Dios. 13. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Si de alguna manera Dios ha visto alguna de estas cosas entre algunos de nosotros, si de alguna manera Dios sabe, y usted, cada uno de nosotros sabe esto, si mejoramos esa forma de ser y esa actitud, le aseguro que Dios también se arrepentirá del mal que nos pueda venir. Dios nos perdonará. Que Dios nos bendiga. Bien, hermanos.